¿Alguna vez has soldado aluminio y has visto que un cordón bastante largo se calienta y terminas perforando la pieza? Bueno, eso es muy fácil de evitar. Para tener una buena aplicación de aluminio, lo primero y más importante es saber qué tipo de aluminio vamos a soldar. Hay muchísimas variaciones de aluminio, que van desde la serie 1000 hasta la serie 7000. Además hay otras series de aluminio como la 8000 que todavía no son oficiales. Para cada una de estas variaciones del aluminio necesitamos un material de aporte que sea capaz de soportarlo. Si tenemos un aluminio de metal base que no es compatible con el material de aporte, no vamos a ser capaces de soldar. Hay tablas que nos indican cuál es el mejor aporte para un determinado metal base. El aluminio puro tiene una resistencia a la tensión que muchas veces es insuficiente para la industria, así que se agregan algunos elementos como el magnesio o el silicio para aumentar su resistencia. Los dos alambres más comunes que te vas a encontrar para soldar aluminio es el 4043 y el 5356. Esos dos son compatibles con la mayoría de los aluminios que hay. Si tu proceso de soldadura te permite elegir entre un tipo de alambre, el alambre 5356 es más fácil de soldar que el 4043, y si puedes elegir el diámetro del alambre, lo mejor es elegir siempre el diámetro más grueso posible. Por ejemplo, seleccionar un alambre de 1.2 milímetros o 364 sobre un alambre de 0.9 milímetros. Para empezar a soldar siempre hay que preparar las piezas. Todos los aluminios están recubiertos por una capa de óxido de aluminio llamado alúmina. Esta capa de alúmina se forma cuando el aluminio tiene contacto con el aire, así que aunque se quite la alúmina, al instante en que la pieza toca el aire, se crea la capa de alúmina de nuevo. Lo que hacemos al limpiar la alúmina es reducir el tamaño de la capa de alúmina para que nos sea más fácil soldar, porque la alúmina inhibe la penetración y genera una falta de fusión. Para soldar aluminio hay que ayudarle quitando esa capa de óxido, y para eso hay varios métodos. El más barato es con un cepillo de acero inoxidable. El cepillo de alambre de acero inoxidable se tiene que utilizar solamente para aluminio. Si lo utilizamos para limpiar otro material, el cepillo se contamina y ya no nos va a servir para limpiar el aluminio después. La forma correcta de usar el cepillo es dirigirlo hacia un solo lado. Un error muy común, sobre todo con los que vienen de soldar acero, es que toman el cepillo y lo usan como si estuvieran boleando zapatos. Si hacen eso, el óxido que le quitan con una pasada se lo van a regresar cuando llevan el cepillo hacia el lado contrario. El siguiente es un decapante mecánico. También se puede quitar el óxido con alcohol industrial o acetona, o con un decapante químico. Hay que tener cuidado cuando usamos los químicos. Las piezas de aluminio generalmente se usan para darle una vista a las cosas, para que se vean bien, y un decapante químico puede llegar a manchar el aluminio, quitándole esa vista. Se tiene que ser muy puntual y usar una brocha para controlar el químico que le vamos a poner. El aluminio es tan delicado que si lo llegas a tocar con la mano desnuda, la grasa de la mano contamina el aluminio. He visto a soldadores de TIG con aluminio para aplicaciones críticas que usan guantes de látex para acomodar las piezas y el aporte, y ya que tienen todo listo, se ponen sus guantes de soldador y empiezan a trabajar. Otra parte importante de la higiene del aluminio, y con la que vamos a entrar en el sistema de alimentación, son los rodillos. El problema más grande que hay en la soldadura MIG para aluminio son los problemas de alimentación que hay. Entre más puro sea el aluminio, es más maleable y más problemas de alimentación nos va a generar, fundiendo constantemente la punta de contacto con el alambre y haciendo que se enrolle el alambre a la altura de los rodillos, sobre todo cuando tenemos un sistema de alimentación de mala calidad o con un soldador que va iniciando. Existen rodillos especiales para aluminio. No podemos usar los rodillos para acero porque el aluminio se contamina con mucha facilidad y nos genera problemas en la aplicación de la soldadura. Los rodillos para soldar aluminio los podemos encontrar en forma de U y en forma de V. Yo recomiendo los rodillos en forma de V porque nos dan más puntos de contacto y nos proporciona una alimentación más estable, ya que los rodillos en forma de U generan muchos problemas de alimentación, sobre todo si compramos alambre de soldadura de mala calidad. Los alambres de mala calidad tienden a cambiar el diámetro a lo largo del rollo. Eso significa que pueden empezar con un alambre de 364 o 1.2 y de la nada se hace más delgado y ya es un alambre de 1 milímetro. Eso hace que en un rodillo en forma de U el alambre patine y dejes de alimentar. El problema con que se deje de alimentar el alambre es que las máquinas de soldar no saben que ya no se está alimentando el alambre y el arco eléctrico sigue encendido. Al no alimentar el alambre, el arco empieza a consumir el alambre que quedó detenido fuera de la punta de contacto hasta que lo consume todo y el alambre se funde y se termina pegando en la punta de contacto. Eso es normal cuando se deja de alimentar el alambre por diversos problemas de alimentación y pasa tanto en aluminio como en acero, en general en todos los materiales, pero en aluminio es más frecuente por lo suave que es el material.
El aluminio tiene muy poca resistencia a la compresión, no es como el acero en donde puedes poner mucha presión a los rodillos para compensar los problemas de alimentación de la antorcha, por ejemplo. En el caso del aluminio, si ponemos mucha presión sobre los rodillos, se va a deformar y en vez de que tengamos un alambre circular, terminamos con un ovalado. Eso es lo malo de los rodillos en forma de V. Al cambiar la forma del alambre de aluminio, podemos ocasionar que el alambre baile en la punta de contacto y hacemos que la electricidad ya no fluya igual. Por eso es muy importante ver cuánta presión le estamos poniendo a los rodillos. Un alambre de la serie 1000, por ejemplo, al ser muy puro, se necesita muy poca presión, ya que se deforma con facilidad. Aquí lo recomendable es tener la presión en el número 1. Sin embargo, un alambre 53-56 puede soportar más la presión y lo podemos poner en el número 3, sabiendo que no se va a deformar mucho el alambre y nos va a ayudar a tener una mejor alimentación. La deformación del alambre produce que el flujo de la electricidad no sea fluida, causando que el arco eléctrico se mueva hacia donde tiene menos resistencia. Si les ha pasado que al momento de estar soldando ustedes apuntan con el alambre hacia un lado y el arco eléctrico inicia en un costado, tenemos que revisar la presión que estamos ejerciendo con los rodillos. Por otro lado, si la presión es muy baja, puede ocasionar que no agarre bien el alambre y se patine entre los rodillos. Para tener una mejor alimentación con aluminio es importante tener un alimentador con 4 rodillos y que los 4 lleven engrane. He visto con frecuencia que mezclan los rodillos de acero y aluminio y ponen uno de acero, uno de aluminio y luego 2 rodillos para generar presión. Eso es incorrecto. Hay que cambiar todo el sistema de alimentación para soldar acero y para soldar aluminio. Los alambres de soldadura suelen tener una curvatura que es natural por el proceso de fabricación. Sin embargo, si esa curvatura es muy grande, podemos generar problemas de alimentación, ya que va generando fricción a lo largo del liner de la antorcha. Para evitar eso, es importante tener un enderezador de alambre. Y hablando de liner, no podemos utilizar el mismo liner que utilizamos para soldar con acero. El liner de acero tiene surcos que va a causar fricción y una mala alimentación. Se tiene que utilizar una guía, un liner especial para aluminio, pero esta guía tiende a ser muy suave. Cuando ponemos un alambre nuevo o cortamos el alambre y tenemos que alimentarlo de nuevo a través de la antorcha, ese alambre trae un filo en la punta que va a dañar el liner y le va a ir quitando pedacitos. Esa viruta se va a quedar dentro del liner y en el mejor de los casos va a generar un tapón que ya no nos va a permitir alimentar el alambre y vamos a tener que cambiarlo. O en el peor de los casos, esos pedazos se van a incrustar en la soldadura y nos va a generar problemas de aplicación. Para evitar eso es importante limar la punta del alambre cada vez que vamos a alimentarlo a través de la antorcha. Esto es muy raro que se haga, en acero no se hace y la mayoría de los soldadores no están acostumbrados a eso. El alambre 40-43 es más dúctil que el 53-56, lo que lo hace más difícil de soldar. Como el 40-43 es muy dúctil, lo mejor es tener la antorcha completamente derecha para que no tengamos problemas de alimentación. Es importante en todas las antorchas de aluminio que no estén enrolladas ni que tengan ángulos muy grandes, ya que esto hace que se atore el alambre del liner. He visto en soldaduras mecanizadas que doblan la antorcha a 90 grados para llevarla por toda la orilla y que estorbe lo menos posible, pero eso solo va a ocasionar problemas de alimentación. Se va a estar atorando el alambre y el liner les va a durar menos. La mayoría de los fabricantes de antorchas tienen dos modelos, uno que es para metales ferrosos y otro que es para metales suaves como el aluminio. También se puede cambiar el liner en algunas antorchas, nada más hay que tener cuidado cuál es el liner que tenemos antes de empezar a soldar. Siguiendo con las antorchas convencionales para soldar aluminio varían de longitud entre fabricantes por la tecnología que tienen, pero en general una antorcha normal para soldar aluminio es de 3 metros, generalmente hace que se atore el alambre. Lo mejor es tener una antorcha más corta o recortar la antorcha que tenemos. Una antorcha estándar, lo recomendable es que sea de 1.5 metros para la mayoría de las marcas, para evitar la mala alimentación que tiene con el aluminio. Pero otras marcas con una buena tecnología de alimentación pueden utilizar antorchas normales de hasta 4 metros sin generar problemas de alimentación. La ventaja de estas antorchas es que son económicas y las refacciones son estándar. Son las antorchas más ligeras que vamos a encontrar. La desventaja es que estamos limitados a la capacidad máxima que tenga la máquina para alimentar el alambre, sin ocasionar que se esté enredando. También tenemos las antorchas Spulgun. Estas antorchas llevan rollitos de alambre de 1 o 2 libras montadas sobre la antorcha. Como la distancia que tiene que recorrer el alambre no es muy grande, se reduce el problema de que se atore, además de que puedes soldar más lejos. La desventaja es que tienes que estar cambiando el rollo de alambre con mucha frecuencia. Esta antorcha es muy cara y muy delicada y pesa mucho. Es muy cansado tener que estar cargando la antorcha Spulgun por un largo periodo de tiempo. La otra opción son las antorchas Push-Pull. Son antorchas que llevan un par de rodillos adicionales en
el mango de la antorcha para facilitar la alimentación. Estas antorchas llegan a medir de 8 a 12 metros de estándar, pero podemos conseguirlas hasta de 17 metros. Son más caras y también son pesadas, pero nos da una buena alimentación cuando no hay que soldar muy lejos del alimentador. Recientemente han salido algunos productos como asistentes de alimentación que nos permiten soldar con una distancia de hasta 30 metros y al final puedes colocar tu antorcha normal. Estos asistentes tienen la opción de que puedes subir o bajar el amperaje o cambiar el programa de soldadura sin tener que regresar a la máquina. Para iniciar con la aplicación de aluminio, vamos a iniciar con el gas. Lo más económico y que funciona bien es usar argón puro. Hay algunas mezclas con helio que son un poco más caras. El helio tiene algunas ventajas. Es 2.7 veces más caliente que el argón, lo que nos permite avanzar más rápido y tener más penetración. Sin embargo, el helio tiene una densidad menor que el aire, por lo que es propenso a ser desplazado por una corriente de aire. Generalmente se utilizan espesores de 1 pulgada o más, o a muy altas velocidades de avance, pero todo tiene que estar sumamente limpio. El argón nos da un efecto de limpieza con corriente directa electrodo positivo o con el lado positivo de una corriente alterna, lo que el helio no. Hay que tomar en cuenta que el argón genera más radiación que al soldar con acero, así que es importante tener una protección adecuada y tapar toda la piel para que no vaya a quedar expuesta al arco eléctrico y se vaya a terminar quemando. Las puntas de contacto que tenemos para aluminio pueden ser las mismas que las puntas de contacto para acero, pero como el argón genera más radiación, las puntas normales no van a durar mucho tiempo. Lo mejor es cambiar a unas puntas de uso rudo para que no estemos cambiando las puntas a cada rato y terminemos desperdiciando dinero. El aluminio disipa muy rápido el calor. En las partes iniciales puede haber una falta de fusión por la alta conductividad térmica. Para compensar eso hay que subir el amperaje, porque si no el alambre se funde, pero el metal base no. Las máquinas especializadas para aluminio tienen una función de inicio en caliente que nos permite iniciar con un mayor amperaje. Por ejemplo, si vamos a soldar con 100 amperes a lo largo del cordón, podemos tener un inicio de 200 amperes para que el calor que absorbe el metal base no perjudique al cordón de soldadura. Si tu máquina no tiene control de arco de principio a fin, para tener un buen inicio sin generar falta de fusión, hay que precalentar la pieza para que el cordón inicie sobre un metal caliente y no le robe mucha energía al arco. Pero hay que tener cuidado porque eso va a afectar al resto del cordón de soldadura. Si vamos a soldar un cordón muy largo, el material se va a ir calentando conforme avanzamos. Eso genera que tengamos que detenernos para que el metal se enfríe o vamos a perforar la pieza. Para evitar eso hay una opción dentro de algunas máquinas de soldar avanzadas que nos permite controlar cuánto amperaje nos proporciona la máquina desde el gatillo de la antorcha. Por ejemplo, podemos poner que suelda 100 amperes, pero con cada gatillo bajamos a 5 amperes o 10, lo que nosotros le programemos en la máquina. Así, cuando vemos que ya está muy caliente la pieza, bajamos a 95 y más adelante lo podemos volver a bajar a 90 y después a 85 hasta terminar la pieza sin tener que estarlos deteniendo. También al final del cordón es muy importante que exista un relleno de cráter apropiado, porque inmediatamente al terminar se genera una fractura en la soldadura. Los esfuerzos de contracción son muy marcados y la fisura camina a lo largo de todo el cordón partiéndolo en dos. Es como si nunca hubiéramos soldado. Aquí lo mejor es ya no aportar calor a la pieza que ya está demasiado caliente. Lo recomendable es tener unos parámetros de soldadura especiales ya definidos para que solo aportemos material pero no calor a la pieza. Igualmente, si tenemos un cordón de soldadura de 100 amperes podemos bajarlo a 70 amperes para poder hacer un buen relleno cráter. En aluminio es muy importante el ángulo de aplicación. Para los soldadores que vienen de acero, soldar aluminio les puede parecer complicado, ya que en acero puedes soldar de empuje de arrastre. Sin embargo, en aluminio, si sueldas de arrastre, el gas de protección no llega bien y termina quedando todo manchado de negro. Lo mismo pasa con la soldadura robótica. No voy a hablar mucho de soldadura robótica, porque según las estadísticas de mi canal, son muy pocos los robots que ven mis videos, pero en general todo lo que se ha hablado aquí se aplica en soldadura robótica. En el caso del gas de protección, la velocidad del desplazamiento del robot hace que quede una mancha negra alrededor, porque el gas de protección no alcanza a cubrir lo suficiente. Aquí podemos aumentar el flujo de gas o poner algo enfrente de la antorcha para que cubra los remolinos que se generan con la velocidad del movimiento del robot. La electricidad viaja sobre la superficie del material, por eso el acero se tiene que cobrizar, porque el acero es un mal conductor, pero el cobre lo ayuda para darle mejor conductividad. Sin embargo, el aluminio ya tiene una alta conductividad térmica y eléctrica y ya no se puede mejorar. Se puede cambiar un poco el comportamiento de acuerdo a la aleación que tengamos. Por ejemplo, de la serie 4000 se necesita más energía para fundirse que la serie 5000. Un aporte de serie 5000 tiene un arco más angosto que uno de la serie 6000, por eso la serie 5000 genera más penetración. La aplicación es igual que en acero. El ángulo de trabajo de la antorcha tiene que ser la mitad del ángulo del metal base y con un ángulo de ataque de 15 grados. Esto le cuesta trabajo a los soldadores que vienen de acero, porque ellos pueden ver el alambre mientras sueldan, pero en aluminio es más difícil de ver, así que quieren inclinar la antorcha haciendo que no haya suficiente protección de gas, dejando todo de color negro. Para ayudar a los soldadores podemos cambiar la tobera de la antorcha por
por una más pequeña que les permita ver, pero es importante mantener el ángulo y el ESO. En aluminio, el Electric Stick Out no es tan importante como el acero por la alta conductividad eléctrica y térmica que tiene el aluminio. Ya hice un video explicando qué es el ESO y cuáles son las variables de soldadura, se los voy a dejar en la descripción. En el caso del aluminio, si separamos la mano, la corriente no va a variar con el ESO. Sin embargo, sí es importante mantener la distancia para mantener una buena protección de gas. La recomendación es que el ESO sea de media pulgada o 13 milímetros. Si tenemos un ESO muy corto, si tenemos una distancia muy corta, podemos fundir la punta de contacto con el alambre de soldadura. En soldadura de aluminio, un cordón cóncavo tiende a fracturarse por los esfuerzos de contracción. Para aluminio, lo mejor es que quede convexo, con una buena función al principio y tener un buen relleno de cráter. Para eso hay que configurar los parámetros de inicio de arco y final de arco, para tener parámetros diferentes al inicio del cordón, durante el cordón de soldadura y en el relleno de cráter, además de un postflujo de gas. Los procesos que tenemos para soldar aluminio con microalambre hay tres convencionales. La más común es la transferencia de corriente directa. Muchas de las máquinas que sueldan acero pueden soldar aluminio, para eso que tenemos que cambiar los rodillos, la antorcha o el liner. El aluminio tiene una capa de óxido que necesita ser removida para poder soldar bien. Esto es porque la alúmina tiene un punto de fusión mucho más elevado que el aluminio. La alúmina llega a estado líquido alrededor de los 2100 grados aproximadamente, mientras que el aluminio lo hace alrededor de los 700 grados centígrados. Si no quitamos la alúmina, solo se va a hacer líquido la parte de adentro de la pieza de trabajo. Es como si fuéramos a la tienda y compramos una paleta de hielo y la metiéramos al microondas. La alúmina sería la envoltura y el aluminio sería la paleta. Al final solo nos va a quedar una envoltura llena con agua. Lo mismo pasa con el aluminio. Con el calor de la soldadura se va a hacer líquido el aluminio, pero el óxido de aluminio no, y eso nos va a impedir que podamos unir el metal base con el metal de aporte. Lo mejor siempre es limpiar la unión antes de soldar. Una transferencia que nos ayuda mucho a romper la alúmina y tener un buen depósito de soldadura es la transferencia pulsada. Hoy en día hay varios tipos de transferencias pulsadas, dependiendo de cada marca. Un pulsado convencional, el que tienen todas las marcas, es uno de control de onda que genera un pico alto de amperaje y otro bajo, en donde el pico alto nos sirve para romper la capa de alúmina y el pico bajo nos sirve para depositar el material. Este tipo de transferencias consiguen una buena apariencia con la penetración suficiente, cuidando la cantidad de calor que se transfiere a la pieza sin deformar o perforar la pieza. Los pulsados nos permiten tener una mayor velocidad de avance que con corriente directa. Otra opción sería un doble pulsado, un micropulsado, pulsado sobre pulsado. Tiene varios nombres, esto ya depende de cada marca. En este caso, el Wave Pulse tiene un pico alto de corriente con una forma de onda específica que se repite y un pico bajo de corriente que tiene otra forma de onda. Esto nos sirve para hacer vibrar el charco de soldadura y dejar un acabado como moneditas, algo así como un tipo TIG. Este tipo de transferencia se utiliza por las ventajas que da en la aplicación. Hay mucha gente que la busca por el acabado que deja. El Wave Pulse tiene una buena penetración sin perforar o deformar el material, lo que es difícil de lograr con corriente directa, además de una muy buena apariencia. La buena apariencia es un efecto de una buena aplicación. La mayoría de las máquinas lo que hace es cambiar el amperaje. En este caso, la máquina que estoy usando también varía la velocidad de alimentación al momento de estar soldando. Ahorita estoy utilizando una antorcha de 4 metros, pero esto solo funciona así por la tecnología de la alimentación que tiene. Las otras máquinas es difícil que puedan hacer esto porque se atora el alambre. Yo soy Alan, espero que este video te sea de utilidad. No olvides suscribirte y nos vemos en otro video. Nos vemos.